Señorías, autoridades, distinguido auditorio. La universidad, así como la escuela, es un producto de la sociedad. Es parte de su superestructura. En otras palabras, es un fenómeno que está determinado por la estructura de la sociedad, por su estructura económica, es decir, que el desarrollo de las fuerzas productivas señala en el marco dentro del cual la universidad puede moverse y transformarse. Como fenómeno superestructural, la universidad busca transformarse a sí misma y es deseo de todos nosotros llegar a una nueva universidad. Sin embargo, esta solo podrá ser el producto de una sociedad también nueva, porque para que emerja floreciente una nueva superestructura será preciso un gran salto en el desarrollo de las fuerzas productivas que actualmente son impedidas por el régimen capitalista imperante. La universidad tiene una tarea específica, ha sido creada para un objetivo concreto en la sociedad: formar de una manera adecuada a los auxiliares en el proceso de la producción capitalista, formar y entrenar a ese equipo de especialistas para el manejo del Estado, para los formadores de la opinión pública. Las transformaciones de la universidad lógicamente obedecen también a esta finalidad. Una criatura de la clase dominante obedece a sus intereses y es ella la que constantemente pretende transformarla para adecuarla al desarrollo de la tecnología, de la ciencia y de la cultura en general. Sin embargo, la universidad es también una formadora revolucionaria, de aquellos que no solo buscan transformar técnicamente la universidad, pedagógicamente la universidad, sino que se encaminan a transformar la sociedad misma y creen que al transformar a esta, efectivamente dará el nacimiento a una nueva sociedad, así como dará el nacimiento al nuevo hombre del futuro. ¿Por qué es posible que se plantee esta contradicción entre las finalidades para las que ha sido creada la universidad y las ambiciones y las aspiraciones de los universitarios? En realidad es una de las características del segmento social que pasa por la universidad y por la escuela. Ustedes, universitarios, conforman la inteligencia de la pequeña burguesía y como tal están en contacto directo con las ideas y con la ciencia. En la medida en que pueden captar las ideas renovadoras, pueden ustedes asumir actitudes también renovadoras. Pueden, a través del contacto con las ideas, devenir en revolucionarios y marchar hacia la transformación de la sociedad. Y claro, en esta medida arremeterán tarde o temprano contra la caduca universidad creada por la burguesía. Si decimos que la universidad está enmarcada en el límite creado por el desarrollo de las fuerzas productivas, parecería que es inútil todo intento de transformarla. Pero no es así. La universidad, como la escuela, no es un fenómeno que está dado para siempre, que está inmóvil. Contrariamente, está en continua transformación, en continua mutación. Los elementos que participan en esta mutación lo hacen con diferentes objetivos. La clase dominante la va adecuando cotidianamente a sus intereses, pero a su turno. Los elementos revolucionarios, los universitarios y los profesores que están seguros que la nueva universidad emergerá de la nueva sociedad, ellos también luchan por estas reformas, pero lo hacen con otra perspectiva. La lucha por la reforma universitaria indudablemente es una tarea útil, pero hay un riesgo. El riesgo de que quienes luchan por la transformación cotidiana de la universidad se queden únicamente en el campo reformista, es decir, elementos que pretenden que con pequeños remiendos es posible crear en la sociedad capitalista la nueva universidad. Y muchos van más lejos. Ellos consideran que la escuela puede, la escuela renovada, puede dar nacimiento al hombre nuevo. ¿Cuál es pues la actitud? La actitud correcta, la actitud progresista y revolucionaria en el problema de las reformas en la universidad y en la escuela. Las reformas son provechosas y todos nosotros estamos obligados a participar en ellas porque pueden permitirnos convertir
convertir a la universidad en el canal de movilización de las masas hacia la lucha por una nueva sociedad, es decir, hacia la lucha por una revolución. Pero para esto será imprescindible que sepamos unir o sepamos considerar como una unidad dialéctica, táctica y estratégica, es decir, reforma parcial, progresiva y objetivo revolucionario. En otras palabras, será preciso que las reformas estén subordinadas a esta finalidad estratégica que es la transformación de la sociedad para hacer posible el nacimiento de una nueva universidad. Si nosotros cometemos el error de solamente complacernos en los movimientos tácticos, en las pequeñas reformas, y considerar que por sí mismas son ya una finalidad, que la reforma universitaria es una finalidad en sí, indudablemente olvidamos el gran objetivo estratégico y nos convertimos en meros reformistas. Nos convertimos en aliados indirectos del régimen imperante, que lógicamente es uno de los marcos estrechos que no permiten una verdadera transformación de la universidad, no permiten que la Universidad Boliviana, por ejemplo, sea capaz de adecuarse totalmente al desarrollo de la ciencia. Algo más, no permiten que la universidad pueda desarrollarse en total coordinación con el desarrollo del país y con sus necesidades consideradas en escala nacional. ¿Qué es, pues, la reforma universitaria, que constituye el tema fundamental de discusión en un ámbito universitario como es esta tribuna? La reforma universitaria ha sido considerada de manera muy defectuosa las más de las veces. Se cree que la reforma universitaria es ya el socialismo, o bien se considera que la reforma universitaria es un fenómeno extraño a la lucha de clases, al fenómeno social, que puede darse una universidad renovada al margen de la política. Ustedes todos los momentos soportan sobre sí la influencia de las tendencias influenciadas por la Universidad Norteamericana, que considera que el estudiante debe tecnificarse, dedicarse a los deportes, pero no a la política. Y sin embargo, no puede haber una lucha por la reforma de la universidad al margen del fenómeno político. En realidad, el problema de la universidad no es un problema técnico o académico o pedagógico, y ni siquiera económico. El problema de la universidad es esencialmente un problema político, y diré por qué. La reforma universitaria, y permítanme decirles, si consideramos la reforma en su perspectiva histórica, en el medio siglo que tiene en el país, tenemos que comprender que no es más que el escenario en el cual se desarrolla la pugna violenta entre proletariado y burguesía, las clases polares de la sociedad, por arrastrar detrás de sí a la inteligencia pequeño burguesa, es decir, a estudiantes y a maestros. Porque la universidad juega no solo ese papel concretísimo de formar a los técnicos de la producción capitalista, es también el instrumento que utilizan las clases para dominar o para derribar una sociedad. Y si ustedes observan la línea oscilante de la Universidad Boliviana, unas veces colocada en el polo de la burguesía o de la rosca, y otras veces colocada en el polo del proletariado, tienen que llegar a la conclusión de que esa oscilación se debe en realidad a las presiones que soporta la masa estudiantil dentro de la lucha de clases, a la pugna que se crea entre los sectores que representan al proletariado y los sectores que representan a la burguesía para arrastrar de sí políticamente a los universitarios. La expresión máxima de la reforma universitaria es la autonomía. Y la autonomía quiere decir la independencia de la universidad frente al gobierno central. Algunos pretenden que además la autonomía sea la independencia frente a la política. Pero estos que razonan así, que la universidad puede ser apolítica y por tanto la autonomía, en realidad no hacen sino presentar de manera encubierta los intereses de la propia clase dominante. Pero la autonomía no puede tener un justificativo por sí misma.
porque la autonomía como la universidad es un fenómeno histórico. Ha aparecido en cierto instante del desarrollo de la sociedad, cuando la clase dominante ha tenido necesidad de abrir las puertas de la universidad a la investigación y al pensamiento auténticamente libre, para poder impulsar el desarrollo de la ciencia en sus aulas con la finalidad de crear a las capas intermedias que son imprescindibles en el proceso de la producción capitalista. Pero esta autonomía al servicio de la clase dominante bien pronto es subvertida cuando la masa universitaria se identifica con los intereses del proletariado, y la autonomía en este caso es utilizada como un canal de movilización contra el Estado y contra la sociedad y contra la clase dominante. Entonces, para nosotros la autonomía se justifica si ella está al servicio de los intereses de la transformación de la sociedad, no si la autonomía es el refugio de la reacción. Y es un fenómeno histórico porque mañana, cuando la sociedad dé el salto de su transformación, cuando dé su salto cualitativo para hacer posible un mayor crecimiento de las fuerzas productivas e instaurar una sociedad sin clases, en ese momento de tránsito, la autonomía universitaria estará de más, por la sencilla razón de que la universidad, igual que todas las energías de la sociedad, tendrán que ser orientadas y dirigidas hacia ese objetivo de amplísimo desarrollo de las fuerzas productivas que pueden hacer posible una sociedad en la que la lucha por el pan ya no sea el objetivo inmediato y sea reemplazada por el objetivo del desarrollo integral del individuo. Esa será la sociedad comunista. Será bien que digan ustedes, para justificar mi planteamiento, cuál es la trayectoria de la reforma universitaria en Bolivia. Es común creer que la reforma universitaria es producto de un movimiento iniciado el año 1928 o alrededor de 1928, que culmina en la primera convención, en la llamada primera convención de estudiantes de Cochabamba, y que no hace sino dar una réplica altiplánica al grito autonomista lanzado desde Córdoba. Sin embargo, esto no es evidente. En realidad, la autonomía universitaria tiene profundas raíces nacionales, tiene profundas raíces indígenas. La autonomía universitaria fue planteada por primera vez por los pensadores liberales del país. Ellos se rebelaron contra el estatuto de 1874, el estatuto Frías, que establecía que la enseñanza superior quedaba bajo el control del Estado. Los sectores avanzados del liberalismo creyeron que la transformación de la enseñanza universitaria precisara una total emancipación del control estatal a fin de poder no solo desarrollar libremente la influencia de la ciencia, sino poder liberarse de la influencia negativa de la religión. Y es así que el año 1872 aparece la ley de la enseñanza libre, que entrega la enseñanza superior y la enseñanza media a la empresa privada. Es una especie de negocio el enseñar a los jóvenes universitarios y a los jóvenes estudiantes. Pero no era exactamente un producto criollo 100%, era más bien una copia, primero de las tendencias radicales francesas y después de la experiencia norteamericana. Y el año 1809, los universitarios, los jóvenes universitarios, que todavía no se proclamaban marxistas, sino que deambulaban en los cuarteles del Partido Liberal y seguían la suerte de las decisiones de este sector político, en su segundo congreso, reunido en Potosí, porque, debo decirles de paso, en nuestro país, de una manera muy extraña, se ignoran los antecedentes de la lucha universitaria y se considera que el primer congreso estudiantil se realizó en el año 1928. Eso no es cierto. Hubieron por lo menos 3 congresos antes de esta fecha. Y el segundo, el año 1809, proclama en una de sus resoluciones de manera textual que urge en Bolivia fundar universidades libres con autonomía completa gubernamental y económica. Estamos exactamente cerca de una década antes del grito de rebelión de Córdoba. Y ahí, en la Mole de Plata de Potosí, los universitarios de origen liberal plantean la tesis autonomista casi en los mismos términos
en que se planteará después el año 1928. Y todavía hay más antecedentes. El año 1914, Ismael Vázquez, que no tenía nada de socialista, que no era marxista, planteó un proyecto de autonomía universitaria que va a volver a replantear el año 1927. El año 1916, Felipe Guzmán, que muchas veces expresó el pensamiento liberal en materia pedagógica, en una serie de artículos publicados en el periódico liberal El Fígaro, Partido Radical, en el que figuraban Daniel Sánchez Bustamante, Franz Tamayo, Felipe Guzmán, etc., plantea la urgencia de que la enseñanza se emancipe de manera completa del gobierno. No la universidad, sino la enseñanza en general. Y cuando el gobierno decretó que un instituto de enseñanza superior de La Paz estuviese regida a las leyes del país, Felipe Guzmán se levantó contra esa medida y dijo que era una actitud equivalente a la pretender imponer desde el Estado la creencia religiosa. Él se levantó airado contra el Estado y su control de la enseñanza y su control de los sentimientos religiosos. Pero aún hay más. El año 1924, la Universidad Francisco Javier presenta a nombre suyo un proyecto de autonomía universitaria redactada por muchos pensadores que pasaron por sus aulas y considera que hay que crear una universidad única, timoniada por las universidades de Sucre y de La Paz, la primera por su gran tradición histórica y la segunda por la enorme importancia económica que tiene esta capital del departamento. Sin embargo, este proyecto, anticipándose mucho a lo que será la reforma universitaria del año 30, margina el movimiento universitario del movimiento de la enseñanza en general. El año 26, Renato Riverín, uno de los hombres de la reforma universitaria boliviana, un socialista moderado, profesor universitario, también plantea su propio proyecto autonomista. En realidad, el poder legislativo del país, antes del año 28, ya tenía interpretados varios proyectos de autonomía universitaria. Pero hay que ser justos. Es indudable que el movimiento del año 28, timoniado por José Antonio García y Ricardo Anaya, dos personajes marxistas, o que se consideraban a sí mismos marxistas. El primero, que descolló en la cátedra como sociólogo, que intentó aplicar el marxismo a la realidad boliviana, aunque sin mucho éxito, y el segundo, que tuvo una zigzagueante y turbia historia. Comenzó en la trinchera marxista y acabó en la barricada gorila. La convención del año 28 tiene además la enorme importancia de haber fundado la primera organización nacional universitaria, la Federación Universitaria Boliviana, cuyo programa de principios fue redactado por Ricardo Anaya y cuyo reglamento, y estatutos y reglamento tuvieron vigencia durante una década. La convención del año 28 proclamó la autonomía económica, el autogobierno y el cogobierno en la universidad. Demandó la urgencia del establecimiento de la cátedra libre y de la cátedra paralela, la intervención de los universitarios en la selección de sus profesores. Esta era una repetición de muchas de las tesis planteadas en Córdoba, pero los universitarios en el año 28 mostraron una actitud puramente reformista, porque la autonomía para ellos debía concluir con una reforma constitucional. Ellos hablaron, como hicieron sus mayores de Córdoba, de la urgencia de que los universitarios se entronquen en el movimiento obrero, vayan hasta los sindicatos para llevar su voz de orientación, no solo de aliento, sino de orientación,
a ese movimiento obrero que se lo suponía que recién comenzaba a organizarse en el país. En realidad, los convencionales de Cochabamba estaban seguros, aunque así no dicen sus documentos, que a ellos les correspondía la misión de organizar, politizar y dirigir a la clase obrera. En Córdoba predominó este criterio, pero, a diferencia de lo que sucedió en Bolivia, en la República Argentina había un núcleo marxista ortodoxo que consideraba que la universidad debía subordinarse a los intereses de la clase obrera. El año 28 no se llegó a esa altura, y por eso mismo ese movimiento quedó limitadamente enmarcado dentro del régimen capitalista. Ellos buscaban la sociedad democrática. Creían que podía darse la revolución en los espíritus, como dijo Marcus, de este grupo Claridad de París. Pero consideraban que era muy lejana la posibilidad de que los explotados de este país pudiesen consumar su propia revolución. Ellos partían del supuesto de que Bolivia era un país semitontal y que por tanto únicamente podía darse una revolución democrática que generase un gobierno también democrático antiimperialista y sentase las bases para un generoso desarrollo de la sociedad burguesa formal. Una cosa es lanzar un programa y otra cosa diferente es que este programa corresponda a la realidad. Los propios redactores del programa del año 28 participaron activamente en las convulsiones del año 1930. La crisis mundial, no en vano Bolivia es parte integrante de la economía mundial y sufre las consecuencias de las leyes de esta realidad, de esta unidad que está por encima de las fronteras. Esa crisis mundial desencadenó la miseria, la desocupación y la convulsión social. Los estudiantes ocuparon ahí un papel descollante, pero no era una rebelión únicamente contra un régimen tiránico, que así era calificado el gobierno de Hernando Siles, que poco antes había fundado el año 1927 la Unión Nacional, que es el primer partido nacionalista en el país, sino que además era la protesta del superestado de la gran minería. Era la protesta de un apéndice del capital financiero que quería acabar con un régimen que estaba obligado a aumentar las cargas impositivas. Pero no era un régimen socialista, no era ni siquiera un régimen atrevidamente reformista. Era más bien un régimen que se hacía eco de la prédica de ese ilustre liberal que fue José Luis Tejada Sorzano, que en el año 1917 dijo: en Bolivia es espeluznante comprobar que un hombre y una empresa sean más poderosos que el Estado, y que el Estado tenga que bajar la cerviz ante su amo, y que sea imposible en este país poder hacer tributar a los grandes capitalistas en la medida que deben hacerlo y como lo hacen en otras latitudes del mundo. Eran las necesidades del Estado que precisaba de recursos que le negaba la gran minería. Y es por eso que la gran minería combatió al gobierno de Hernando Siles y utilizó a la masa estudiantil para sus propósitos. Aquellos hombres que desde su convención proclamaron la necesidad de unirse con los obreros e interpretar sus aspiraciones, en la práctica dieron las espaldas a su programa y se unieron a la rosca para derivar a un gobierno que pretendía aumentar los impuestos a la minería. Junio del año 1930 cae el gobierno de Siles por la acción multitudinaria de los estudiantes. En realidad son los héroes, la carne de cañón que derriba un gobierno. Pero pues claro, ellos van a tomar solamente como recompensa una migaja. La Federación Universitaria Boliviana dirige un memorial a la Junta de Gobierno
muy complacida, porque uno de los asesores de la Junta es precisamente Daniel Sánchez Bustamante, el maestro de la juventud, y es asesor de la Junta Rosquera a nombre de los jóvenes estudiantes. La voluntad y el pensamiento de los explotados, que quería expresarse el año 28, fue así usurpada por los prohombres de la rosca. La Federación en su memorial, después de poner de relieve la sangre juvenil vertida en las jornadas de junio, reclama para el país la autonomía de la educación y de la universidad. Y efectivamente, la Junta Rosquera concede la autonomía. Pero algo más. Patiño, complacido por la victoria de la revolución que muchos llamarán la revolución libertadora, y los socialistas, los hombres de izquierda, van a caer en el error, tremendo error, que va a ser la ruina para ellos. Ellos llaman esta revolución dirigida por la rosca la revolución libertadora. Patiño regala el capital inicial para la fundación, para su propia fundación universitaria, la Fundación Universitaria Simón y Patiño, destinada a ayudar a los estudiantes bolivianos, a los mejores, a capacitarse en el exterior. Es el obsequio que da el hombre del superestado a los jóvenes universitarios que regaron con su sangre las calles pacetas. Ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo la burguesía puede, y generalmente lo hace, arrastrar a la masa estudiantil detrás de sus propios objetivos. Los estudiantes de la Universidad Autónoma no son revolucionarios por mecánica, no adoptan posiciones justas porque están dentro de la Universidad Autónoma. La Universidad Autónoma, como demuestra la historia, puede también ser el baluarte de la contrarrevolución, y lo ha sido muchas veces. El año 1900, únicamente democráticas y burguesas. Y la universidad, si pretende jugar un rol positivo en el acontecer histórico, no tiene más remedio que seguir el camino trazado por la clase obrera. La severa crítica, no solo del periodo del año 28, 29 y 30, sino la crítica del rol de la juventud de los intelectuales en la posguerra chaqueña, cuando los socialistas, los Arce y los Anaya, se sumaron a los gobiernos militares, al gobierno de Tony de Bush, y al primero llamaron alborozados el gobernante socialista. La Junta Militar de Toro se llamó la Junta Militar Socialista. Ellos fueron asesores de este gobierno, y no solo llevaron a los universitarios, sino llevaron a los obreros a la trinchera burguesa, y lo hicieron al nombre de la unidad, a nombre del progreso, a nombre del antiimperialismo y a nombre de la revolución, como siempre dicen. Había sido amarga la experiencia, la clase obrera entregada a un gobierno que no era el suyo, apuntalando y sirviendo intereses de clase que eran los intereses de su propio enemigo, los intereses de la burguesía. Hubo pues necesidad de rectificar profundamente la orientación política, no solo para los universitarios, sino para los obreros. Y esa rectificación vino del campo universitario. La cuarta convención de estudiantes se reunió en Sucre el año 1938, analiza críticamente esta experiencia y lo hace una pequeña minoría, porque el grueso de los delegados universitarios eran los seguidores de Arce y de Anaya. Pero ahí, desde esta minoría, emerge vigorosa la verdad revolucionaria, a través de lo que se llamó el programa de principios de la FUB. El programa de principios de la FUB, por primera vez, indica que la reforma universitaria es solo parte integrante de la lucha de clases y que es en el fondo un problema político y no pedagógico. Indica que la autonomía universitaria, para ser efectiva, debe entroncarse en el movimiento dirigido por el proletariado, y en esta convención se sientan las bases de los comités tripartitos, que eran una alianza de obreros, de estudiantes y de profesores. Algo más,
La tesis de 1938 señala, y acaso por primera vez, la posibilidad de que la transformación en el país se haga bajo la dirección de la clase obrera y no del estudiantado. Se está proclamando la posibilidad de la revolución proletaria. ¿Para qué? Para sacar al país del atraso, para cumplir las tareas democráticas no realizadas, para industrializar el país, para alfabetizarlo, para crear la unidad nacional, el mercado interno y para consumar la liberación nacional. Pero como es la clase obrera la que dirige el proceso, este proceso no puede detenerse en el marco de la sociedad democrática, que es lo mismo que decir sociedad burguesa, sino que debe proyectarse hacia la sociedad socialista. Pero los universitarios, así como masa universitaria, se elevaron y maduraron hasta el extremo de poder ser los ejecutores de su propio programa. De ninguna manera. Si bien el programa adoptado en el Congreso Universitario era muy avanzado, las organizaciones estudiantiles estaban todavía estranguladas por seguidores de Arce y Anaya. La consecuencia fue tremenda. El año 1946 los comités tripartitos no sirvieron de canales del movimiento revolucionario. No fueron centros políticamente dirigidos por el proletariado. Fueron agrupaciones en las que se atraparon a las masas de las ciudades, ciertamente que no de las minas, pero sí de las ciudades, para llevarlas nuevamente al redil de la rosca. Y la masa universitaria protagonizó el golpe contrarrevolucionario de julio del año 46. Ganó las calles, libró batallas, se impuso, pero no impuso su programa. Sirvió nuevamente de instrumento a la contrarrevolución. La autonomía nuevamente demostró que podía convertirse en trinchera de la contrarrevolución. Pero cuando la clase obrera en Bolivia se estructura alrededor de ideas políticas claras, después del año 46, alrededor del llamado del Congreso de Pulacayo, este movimiento obrero influencia decisivamente en el porvenir de la universidad y la transforma. Hasta este instante, el marxismo venía de la universidad e iba al campo obrero, pero era un marxismo universitario, repetitivo, libresco, seco, sin capacidad creadora. Eso eran los socialistas de ser. Cuando la clase obrera emerge potente con sus propios intereses y cuando en su seno se intenta aplicar el marxismo a la realidad boliviana, reverdece el añoso árbol de la teoría. El marxismo se torna creador y en base a las experiencias de las masas analfabetas se elabora la teoría de la revolución boliviana y es entonces cuando viene el marxismo de la trinchera proletaria a las aulas de enseñanza. Esta transformación política del país, este desplazamiento del eje político de la universidad al campo proletario, tiene enormes consecuencias para la universidad porque ella será arrastrada por el proletariado. La clase obrera ha ganado a los estudiantes en batalla limpia y heroica. Ha tenido que enfrentarse con ellos mismos antes de señalarles el camino de su liberación. Es esa clase obrera la que ha modelado el espíritu y las ideas de la universidad boliviana. ¿Y dónde se educó la clase obrera? ¿De dónde emergió con su experiencia y su conciencia de clase? Se forjó en la amarga experiencia del nacionalismo burgués, que ha sido una experiencia llena de traiciones y de vergüenza. La clase obrera que alborozada siguió a este nacionalismo se vio obligada a fijar con nitidez su pensamiento, a diferenciarse como clase, a estructurarse como partido y a proclamar su propio programa.
¿Por qué? Porque el nacionalismo que había comenzado proclamando la necesidad de expulsar al imperialismo acabó postrado de hinojos ante el amo extranjero. Y esta amarguísima historia está sintetizada en una tragedia de un hombre, Víctor Paz, marxista, del 52 y antes del 52. Punto de apoyo del gorila Banzer del año 71. No puede exigirse una experiencia que es el cumplimiento total de esa curva política que es la expresión de la ley de la revolución en nuestra época. Los movimientos testimoniados por la burguesía están condenados cuando el proletariado, que no está en la tesis del año 38, pero sí está en la tesis de Pulacayo del año 46, una tremenda nitidez de su propia estrategia. En Bolivia solo hay un camino de liberación, solo hay un camino que conduce a aplastar y expulsar al imperialismo, y ese camino es el camino de la revolución proletaria y de la dictadura del proletariado. Pero el proletariado de este país atrasado, poco industrializado, es una insignificante minoría. Solo podrá cumplir su tarea si es capaz de convertirse en caudillo nacional, de arrastrar a la masa campesina, a la clase media de las ciudades y entre ellas a los estudiantes detrás de sus propios objetivos. Y solo podrá cumplir la revolución si es capaz, desde el poder, de plantear y de realizar a plenitud las tareas democráticas para transformarlas en socialistas. Y así llegamos al punto culminante del proceso de politización de la clase obrera, cuando el año 70-71 esa clase obrera pasa de frente por un gobierno nacionalista de izquierda, que es el gobierno del general Torres, y proclama la urgencia de consumar su propia revolución. Es este proletariado, dueño de las calles, quien define la verdadera fisonomía del movimiento reformista universitario. Los universitarios de entonces, que protagonizaban la revolución universitaria, proclaman que ellos reconocen la dirección política de la clase obrera y que hacen suyo el programa de la Central Obrera Boliviana. Algo más, se suman a la Central Obrera Boliviana como su componente, se subordinan a la dirección política de la clase revolucionaria. Pero la propia reforma tiene que transformarse. Hasta este momento se consideró que la autonomía no sería viable si el elemento estudiantil no tuviese participación en el gobierno de la universidad, en el autogobierno universitario. Pero así en la proporción de 1/3, desde Córdoba, desde el año 28 y desde el año 1938. Pero la Universidad Autónoma no había recorrido un camino recto. Algo más. No solo que políticamente había caído en la trinchera de la reacción, sino que internamente se había burocratizado. Había generado camarillas que estrangulaban el desarrollo de la universidad. La universidad no estaba al servicio de los estudiantes, no formaba buenos profesionales. Estaba estrangulada la autonomía. Bajo el impulso de la clase obrera y de estas necesidades, el universitariado boliviano, como caso único en escala internacional, plantea y realiza el cogobierno paritario docente estudiantil. Gobierno paritario en todos los niveles, y los estudiantes teniendo derecho de dar su voto en la elección de sus propios profesores, de sus propios educadores, lógicamente no en el aspecto de los conocimientos, sino de la orientación política de la enseñanza.
¿Por qué sus universitarios identificados con la tesis política de la COP eran la expresión de los intereses del propio proletariado? La autonomía debía estar pues al servicio de la revolución, y para eso el elemento más dinámico, el componente más dinámico de la comunidad universitaria, los estudiantes, deberían tener participación decisiva en el gobierno. Y la reivindicación es tan importante y acabado tragondo que ustedes, desde todos los planos, proclaman y luchan porque se retorne al cogobierno paritario docente estudiantil, porque es la única forma de la realización revolucionaria de la autonomía. Afecta a la mayoría nacional, a la nación oprimida, hacia la conquista del poder político. Y en el seno de la Asamblea se produjo uno de los debates más trascendentales para el estudiantado. Los obreros comprendieron que el estudiantado boliviano había dado las espaldas a todo ese mundo ilusorio fantasmagórico que venía de la Europa convulsionada del año 68. Había pasado por encima de todas las teorías que sostenían que la clase obrera dejó de ser revolucionaria y su lugar estaba ocupada por los estudiantes. El proletariado en pie orientó a la masa estudiantil y le enseñó que ella tenía un legítimo director político, un legítimo caudillo, y esa era la clase obrera. Los estudiantes bolivianos estaban pues colocados muy por encima de sus iguales de los otros continentes. Sin embargo, por la propia naturaleza del estudiante, naturaleza de clase, por su composición pequeño burguesa, el estudiantado en la práctica puede frecuentemente desviarse de la táctica señalada por el proletariado en su marcha ascendente. Puede devenir en semillero de grupos aventureros que quieren cortar los necesarios pasos que hay que dar en el obligado proceso de maduración del ascenso revolucionario. Y en la Asamblea se planteó la urgencia de que la universidad se unificase en primer lugar, y en segundo lugar que estuviese efectivamente controlada por la clase obrera en el aspecto político. Y aprobó una resolución, después de una amplísima discusión con los delegados universitarios, en sentido de que en los cuerpos superiores de dirección, allí donde se decide la política de la universidad, debería estar presente físicamente el proletariado a través de sus delegados. Este proceso prometedor, sugerente, que duró tan poco tiempo, fue truncado por la contrarrevolución que pudo imponerse en agosto del 71. Y pudo imponerse por circunstancias políticas inevitables, particularmente determinadas porque la masa campesina no había logrado incorporarse como tal a este proceso timoniado por la clase obrera, y porque el ejército siguió siendo el puntal firme de la contrarrevolución. La ola revolucionaria no fue lo suficientemente poderosa para minar a ese sostén de la sociedad imperante. El año 71, lógicamente, la universidad tuvo que soportar los golpes nazis, porque en la víspera había sido el cuartel general del movimiento revolucionario. El gobierno que emerge de estas jornadas contrarrevolucionarias destruye la universidad como tal, para destruir la autonomía. ¿Y por qué? Porque la autonomía esta vez, excepcionalmente esta vez, era el canal de movilización de la lucha revolucionaria. Primera vez conducía a la masa estudiantil y a las masas de la clase media, detrás de la clase obrera que pujante marchaba en busca de consumar su propia estrategia. La universidad había conquistado, después de un largo proceso, como hemos visto,
el derecho de ser autónoma frente al gobierno central. En el año 71 se incorpora a la universidad como parte del aparato estatal, controlado desde el Palacio de Gobierno, a través de una gendarmería que tuvo el pretencioso nombre de Consejo Nacional de Educación Superior. Era un órgano represivo para impedir el surgimiento de ideas de oposición, de disconformidad y de rebeldía en los medios estudiantiles. Se justificó la negación de la autonomía a través de la ley fundamental, que estrangula la posibilidad de investigación, la posibilidad de emitir libremente el pensamiento y la posibilidad de criticar. Y en este medio de destrucción de un ambiente democrático en la universidad, se destruyó todo vestigio de cultura y todo vestigio de ideas revolucionarias. Esta fue la universidad fascista, sin autonomía e integrada al aparato estatal. En fin, ustedes son protagonistas de la larga batalla por reconquistar la autonomía y por reconquistar la vigencia del cogobierno. Es decir, ustedes son actores de esa batalla por reconquistar todo el capital que ha dejado en vuestras manos la clase obrera boliviana. Pero en esta lucha no todo es línea recta. Hay también equívocos. Y uno de los equívocos consiste en querer conciliar autonomía con ley fundamental y con CENES, en aplicarle algunos remiendos a la ley fundamental, en exigirle algunas concesiones únicamente al CENES. ¿Cómo va a haber autonomía bajo el imperio de la ley fundamental, que es la negación misma de la autonomía? ¿Cómo va a haber universidad autónoma si todavía no se ha cortado el cordón umbilical que la liga y la subordina al Palacio de Gobierno o al Ministerio del Interior? No. La universidad autónoma solo podrá estructurarse cuando se pase por encima de los escombros de la ley fundamental y del CENES y cuando sea posible efectivizar el cogobierno paritario docente-estudiante. Pero, ¿qué camino vamos a seguir para reconquistar la autonomía? Esa que es la herencia de nuestros mayores. Este es el gran dilema en este momento para los universitarios. Ellos organizadamente han revisado toda la trayectoria de los últimos años y han declarado de que solamente luchan por una sociedad democrática, es decir, por una sociedad libre, y solamente están interesados en la vigencia de las garantías democráticas. Por este resquicio puede lógicamente justificarse con argumentos teóricos que es posible acomodar la autonomía a la reformada ley fundamental. Es decir, que los estudiantes estarían conformes con tener una autonomía disminuida. Pero ya no se habla de la dirección de la clase obrera, de los estudiantes. Parecería que ellos van a volver a incorporarse y decir de que ellos son los llamados a señalar el camino de liberación a todas las masas. Pero ¿cómo ha sido posible esto? Si ustedes son parte de la COP, ustedes no pueden tener una línea diferente a la línea de la COP. Ustedes son parte de ese gran todo, que es la clase obrera, que son las masas, la nación oprimida dirigida por la clase obrera. Y el documento de este organismo, de la Central Obrera, dice que todos los componentes de ese organismo, y entre ellos ustedes, los estudiantes, tienen el deber, tienen la obligación y tienen el derecho de luchar por subvertir una sociedad basada en la explotación y en la injusticia, y que la lucha de hoy día debe estar orientada a hacer posible el advenimiento del socialismo. Bueno, todo esto es echado por la borda. ¿Y cuáles son pues las perspectivas? Esto ha sido posible
Porque ustedes, a pesar de su contacto diario con las ideas, a pesar de que tienen acceso al libro y al periódico, sufren como ningún otro sector social las presiones y la influencia de las clases que están fuera de la universidad, de todo el movimiento político. La universidad, en sus grandes sectores, está sufriendo la influencia ahora de toda la izquierda boliviana que se ha desplazado, como tantas veces lo ha hecho en el pasado, hacia la trinchera burguesa. Los que ayer estaban en la Asamblea Popular y en el Frente Antiimperialista timoneado por la clase obrera, ahora están detrás de la burguesía nacional. Entonces las ideas que se levantan contra la tesis central de la COP, las ideas que se levantan contra la propia tradición de los estudiantes, contra lo mejor de su tradición, son ideas de esta burguesía nacional transmitida a través de estas direcciones de izquierda. Ustedes saben mi filiación política. Yo estoy hablando desde una posición minoritaria ahora, pero así, colocado en una posición minoritaria, hago un esfuerzo para ver cuál es la proyección política para el porvenir en este país para ustedes. Y yo estoy seguro que el impulso de rectificación de este error vendrá también de la clase obrera. Ella será la primera, y ahora está haciendo, de desplazarse del polo burgués hacia el polo proletario. Entonces sí, ustedes tendrán la oportunidad de volver a encontrar su verdadero eje. Y como en el año 60 y 61, los universitarios serán las falanges aguerridas que sigan al gran ejército proletario en busca de la conquista de una sociedad mejor. Muchas gracias.